wop, shooby wop, shooby wop, shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop, wop, shooby wop, shooby wop, Siempre se shooby dooby wop, shooby wop, shooby wop, hermanos y hermanas, wop, shooby wop, shooby wop. en la familia de Dios. Siempre se aman amigos, hermanas y hermanas, amigos, en la familia de Dios. Son un regalo de Dios. Son verdaderos, oh sí. Y cuando las cosas no salen bien, te aman, te cuidan y oran por ti. Oh. Siempre se aman hermanos y hermanas, en la familia de Dios. Oh, son un regalo de Dios. Son verdaderos, oh sí. Y cuando las cosas no salen bien, te aman, te cuidan, oran por ti. Por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Si me pidiesen que escogiera entre todos los más variados objetos que existen en mi casa, no lo dudaría ni un instante. Mi piano, mi precioso, viejo y querido piano. Cuántas horas me pasé delante de él aprendiendo, perfeccionando la música y adorando, dejando verter mis lágrimas delante de mi Señor, mientras tocaba deliciosas piezas clásicas de autores excelentes, o disfrutando de himnos y canciones con letra cristiana que transportaban mi corazón hasta la presencia del Padre. ¿Quién no ha oído tocar en su vida al piano el inconmensurable bello claro de luna de Beethoven? Es realmente delicioso, sensible, íntimo y de inigualable belleza. Estos días alguien me regaló el versículo de Isaías que encabeza esta reflexión. Y va a ser que le di muchas vueltas, muchísimas. A mucha gente le parece que la vida del creyente consta de una primera y única decisión, seguir o no a Cristo. Pero no, queridos, pasan años, vienen tormentas a nuestras vidas y una y otra vez se nos presentan disyuntivas en nuestro camino. Y sí, todo el proceso de conocer la voluntad de Dios es relativamente fácil y conocido para el que camina en el sendero de la fe. Pero hay ocasiones en las que la línea es tan fina, los problemas tan profundos y las heridas tan lacerantes que tenemos que derramar nuestras almas ante el Padre y pedirle consejo. Y aquí va a ser que la voluntad de Dios expuesta en la Escritura, la paz interior, el vellón y el rocío, en ocasiones se nos quedan pequeños y nos sobrepasan. Por eso me acordé del claro de luna y me hizo tanto bien el versículo de Isaías. Fijaos bien, el texto comienza diciendo, y guiaré a los ciegos. ¿Perdón? Un ciego no ve absolutamente nada de nada y todo lo conocido o sabido hay veces que no sirve para nada. Cuando alguien no ve, simplemente siente la más profunda oscuridad en sus ojos.
¿Y acaso no es así como nos sentimos en ocasiones? Sí, lo sabes, exactamente así. Pero el texto continúa diciendo, por camino que no sabían. Esto me encanta. ¿Es que hay algún camino que no conocemos? Cerca del Señor, a veces cometemos el error de pensar que nos lo sabemos todo. Ay, queridos, craso error. Cuanto más avanzamos en la vida, en los entresijos del Padre, más conscientes somos de que hay camino que Dios prepara delante de nosotros que no conocimos. Pero el texto bíblico sigue, los haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Recordáis la canción Sendas Dios hará? En una parte de esta hermosa canción dice, un camino hará donde no lo hay. Otra paradoja, ¿no es cierto? Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dice que hace un nuevo camino, para nosotros donde literalmente no lo hay, es que es la más pura verdad. Y tenemos que aferrarnos a ello con fe. Y un camino nuevo puede suponer infinidad de cosas increíbles que jamás nos hubiéramos atrevido a soñar. Más adelante sigue diciendo la palabra de Dios, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¡Qué hermosura! Cuando la noche es negra, no hay luna, ni la más mínima estrella, y todos son tinieblas a nuestro alrededor. Dios promete darnos nuestro precioso claro de luna y de repente iluminar nuestra senda con una luz casi cegadora que nos diga, este es el camino, andad por él. Y termina diciendo, estas cosas haré y no los desampararé. Y es que la palabra del Señor es increíble. Después de llevarnos paso a paso por el camino, la senda, las tinieblas, la oscuridad, la duda, el miedo, el temor, nos dice de una forma lapidaria una promesa eterna. No los desampararé. ¿Te sientes triste? ¿Preocupado? ¿No sabes por dónde tirar? ¿Te rodean las tinieblas y te sientes perdido? Recuerda que el Padre te promete guía, luz, camino nuevo, senda donde no existe y sobre todo su amor incondicional. Quiero dejarte con un versículo conocido universalmente del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Matthew Henry comenta este versículo del siguiente modo. Cuando hay una sombra, significa que siempre, inexorablemente, hay una luz detrás. Y yo añado, esa bendita luz es la que sigue fluyendo de la cruz del Calvario, del trono del Señor, del que nos dice una y otra vez, no te dejaré, ni te desampararé. Buenos días, hola, como muchos de vosotros habéis podido comprobar o imaginar, estamos trayendo para cada uno de vosotros, los que nos estáis escuchando, un nuevo magazine radial entre amigos con Beatriz Garrido. Una producción de Solidaria Radio Coruña. Desde este rincón chiquito metido en el océano Atlántico, os invitamos a disfrutar a nuestro lado una hora de radio y en esta ocasión es muy especial, os lo iremos anunciando y hablando con ellos. Tenemos con nosotros a Paul y Nelly Lauri que vienen desde el otro lado del charco, así que os invitamos a quedar con nosotros. Hola, Miguel Ángel Pinalla, responsable de Solidaria Radio Coruña. ¿Cómo estás? Hola, Beatriz. Estoy muy bien, contento de estar una vez más compartiendo aquí con el programa Entre Amigos y con todos nuestros amigos que están al otro lado de la emisora. Bueno, pues ahí quizás cómodamente escuchando el programa en este bonito, lindo fin de semana. Pues, ¿qué canción nos traes para romper el programa? Vamos a escuchar una canción que lleva como nombre Más Grande, Greater, viene en español, así que viene en inglés, está en el idioma inglés, pero bueno, pues la canción es realmente un temazo y espero que les guste bastante.
Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I hear a voice and he calls me every day. When others say I'll never be enough. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world. In the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Bring your doubts and bring your fears. Bring your hurt and bring your tears. There'll be no condemnation here. You are holy, righteous, and redeemed. And every time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay, 'cause I hear a voice and he calls me every day. When others say I'll never be enough. And greater is Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la deferencia de haber traído una canción en inglés, sobre todo por Paul Lawry. Temazo, ya lo creo que sí, Miguel, ¿no? Sí, es una canción que nos invita a que podamos traer nuestras cargas, nuestras dudas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la canción. Amén, empezamos bien, dame un minutito más. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Pinalla. Como os decía al principio, hoy es un programa que yo quiero que sea especial y creo que lo va a ser. Tenemos con nosotros que han venido desde el otro lado del charco para estar unos días en mi iglesia, que es la de Asambleas de Hermanos, a Pablo Lawry, Paul Lawry, como queráis, y su esposa Nelly. A ver, vamos a ver, son personas a las que conocemos hace muchísimos años, vamos a entrar luego en conversación. Paul Lawry es de Pensilvania, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Sí, muy bien, Contentos, gracias. Sí. contentos. acá. Contentos. Un placer para mí, para todo el equipo. Paul Lawry es de Pensilvania, luego nos contará muchas cosas de por ahí, pero es un hombre que en determinado momento siente el llamado del Señor para ir a Guatemala y es uno de los cofundadores del Instituto Bíblico Teológico Latinoamericano, SETECA. Bueno, luego hablamos con él muchas cosas porque hay mucho que contar. Su esposa Nelly es una preciosa guatemalteca. Así que bueno, tenemos a Miguel, que es peruano. Aquí esto es muy cosmopolita y es un placer de verdad para nosotros en todos los sentidos. Así que muy bienvenidos y vamos a ir poquito a poco. Primero, con tu permiso, Pablo, Adelante. voy a entrevistar a Nelly, que yo sé que tú eres muy caballero, más bien es vestido muy bien para la ocasión, luego colgaremos foto. Nelly, es un placer inmenso para mí tenerte aquí, eres una mujer pues bellísima en todos los aspectos. Tú eres de Guatemala, en concreto de la ciudad de Guatemala, ¿sí? Sí, nací Sí. en la capital. Bueno, Nelly, ¿cuántos años hace que tú caminas al lado del Señor? Beatriz, Cuando uno empieza con los años, a lo mejor no se nos echan, pero la fastidiamos al empezar a recordar cosas. bueno, no, es precioso recordar Claro que cuando sí. llegó la luz a tu vida. Y, Sí, sería un promedio como de unos 40 años. qué bonito, qué bonito. ¿Y cómo conociste tú al Señor? ¿Tu familia ya era creyente o lo conociste? No, yo crecí en una familia católica. Ujú. Católica de palabra porque no asistíamos mucho a la iglesia. Ujú. Como la mayoría, ¿no? Sí. Un poquito nominales. ¿Y cómo encuentras tú al Señor de una manera diferente y personal? En el camino de mi vida estaba casada con mis chicos muy pequeños y te podía decir que podría ser una mujer completa
con una carrera, un esposo, con un estatus social un poco más favorable que la mayoría. Pero yo sí me encontraba con un vacío en mi corazón, que no me lo podía llenar ningún humano. Empezaba en Guatemala la televisión extranjera y habían unos programas. Nosotros hemos sido muy bendecidos en Guatemala porque es un pueblo con un porcentaje alto de cristianos evangélicos. Y había programas evangélicos y ahí tuve yo la oportunidad de escuchar a un hermano de México. Déjame contarte que primero yo sentía la necesidad y sentía que tenía que aceptar al Señor, pero no entendía, porque luego miras para atrás y te das cuenta que aunque no entiendas, ese Señor que te está llamando y luego Él va aclarando poco a poco en el camino las cosas, el camino, ¿verdad? Y de esa manera yo llegué al Señor. Bueno, Sí. qué bonito lo que acabas de decir, porque también para nosotros es como una bocanada de aire, ¿no? Saber que tú hablas por las ondas o en cualquier medio de comunicación y una persona está ahí atrás escuchando, que en este caso eras tú, ¿no? Pero Nelly, tú eres una mujer, pues una de esas mujeres especiales que en el momento que conoces al Señor, y bueno, no conozco exactamente tu vida, pero vas evolucionando, te entregas al Señor y todo esto, eres de las mujeres que trabajas para tu Señor. Una mujer formada con tu carrera y tal. Y tú me contabas que, vamos a ir hablando un poquito, porque yo te he escuchado más hablar y te conozco un poquito y voy conociéndote cada vez más. Tú me contabas que una de las cosas que hacías había un alcalde en Guatemala City que era creyente. Sí, Entonces todavía. esto os abrió las puertas para poder ir a la academia de policías a predicar. Háblame un poquito de esto. Sí. Todavía tenemos la gran bendición en Guatemala de tener este Aún señor sigue alcalde. este hombre, sí. Sí. Él abrió muchas puertas en hogares donde se encuentran niños que se recogen de la calle también, donde también ahí tuve un ministerio. Y lo de la policía, la academia, él fundó una academia de policía de tránsito. Y dentro de sus asignaturas tuvimos nosotros la oportunidad de entrar y no sé cómo le pondrían a la asignatura, quizás moral, urbanidad o algo, pero nosotros teníamos la oportunidad de presentarles el evangelio tanto a hombres como a mujeres. Qué bonito, Nelly, qué bonito. Luego también me hablabas que en escuelas, en hospitales has hecho Sí. labor. Háblame un poquito de Sí. esto. Bueno, en escuelas también, como te digo, gracias a Dios, a veces se abren puertas y a veces se cierran. Y nosotros como pueblo de Dios en Guatemala hemos aprovechado cada vez que se abre una puerta. Hubo la oportunidad con uno de los presidentes de poder ayudar igual como se hizo en la academia, con los chicos de la primaria, de primero, bueno, y la secundaria también. Entonces nosotros una vez por semana íbamos y dábamos también, se podría decir, una clase de moral. Y ese periodo de tiempo lo usábamos para enseñarles historias bíblicas y presentarles a Jesús. Y los frutos siempre han sido que el Señor siempre toca corazones, porque en las escuelas públicas hay mucho problema social en Guatemala, mucha escasez económica, muchas familias disfuncionales. Lamentablemente en Guatemala tenemos el problema de las maras y quizás muchos chicos ya querían o estaban inducidos a ingresar a estas maras. Y a través de sus programas el Señor permitió y sigue permitiendo, porque esto sigue,
que estos chicos sean librados de caer en cosas que les dañan a ellos y a la sociedad. Claro, porque mucha gente termina en la cárcel, pero ahí también teníais ministerio, ¿no? No, en la cárcel cárcel- en la no. cárcel nunca Pero bueno, he hacíais tenido. un poquito de prevención para que muchos de estos chicos Sí. terminaran en la cárcel. ¿Y el trabajo en hospitales? Bueno, se visitaban los hospitales públicos, Ujú. donde asisten personas de escasos recursos. Y tú sabes que en la necesidad siempre estamos clamando al Señor. Ujú. Y esos momentos nosotros los aprovechábamos para, porque empiezas a platicar con las personas que tienen una familia ahí o la misma persona enferma. Y te acercas y les preguntas cómo están, cuál es su situación. Y luego les empiezas a hablar de la esperanza que hay en el Señor. Y también tienes que confrontarte con preguntándoles qué va a pasar cuando ellos mueran, a dónde creen ellos que van, y luego ahí empieza el diálogo y también vimos mucho fruto. Bueno, me encanta lo que estás diciendo porque hay tantas maneras de hablar del Señor, ¿no? Así es. El que hace radio se cree que solo se hace radio, lo que escribe solo lo que escribe, pero es que hay mil maneras, y para una mujer, de hablar del Señor, de llevar a la gente al Señor. Tú me contabas también, a ver si yo he entendido bien, que había un lugar donde trabajabas con niños con algún tipo de retraso. Sí, Háblame de esto. También son lugares públicos Ujú, y han sido chicos de la calle ujú. Que viven ahí y luego pueden estar ahí hasta la mayoría de edad, que son 18 años. Ujú. Y a mí me tocó el grupo de los chicos, quizás los más rechazados. Ujú. Y ellos están ahí esperando también que alguien les adopte. Y a veces son chicos abusados de toda la vida o van a un hogar y son maltratados Ujú. o explotados y regresan y luego están en ese ambiente no muy agradable para ellos. Yo con estos chicos pues de una manera les haces entender que hay un Padre Celestial que los ama y que ellos también son importantes. Qué bonito, Nelly. Me encanta todo lo que estás comentando y me encanta traer a una mujer que tiene ministerio, ha tenido y tiene ministerio, aunque ya haya cambiado, porque esto es un referente para muchas mujeres que se sienten mal en ese aspecto, ¿no? Y de esto quiero hablar en un momentito. Una cosita que te la pregunto a ti, porque con Paul voy a hablar más. ¿Quiénes fueron quienes llevaron el Evangelio básicamente a Guatemala? ¿De qué país? Bueno, déjame contarte que uno de los presidentes, Justo Rufino Barrios, Ujú. yo no tengo el conocimiento que él haya sido creyente, pero él tenía amigos creyentes, americanos, Ujú. y como que le aconsejaron a él que trajera misioneros de los Estados Unidos. Y en un viaje que él hizo a Nueva York, él trajo consigo una familia misionera, fue la primera en Guatemala y esto sucedió en 1882. Luego, 9 años después, vino una pareja. La primera familia misionera, ellos fundaron la primera iglesia presbiteriana en la capital. Ujú. Luego la pareja, ellos se fueron al interior de la República. Ujú. Y ahí empezó la revolución espiritual. Una cosita cortito, un poquito. ¿Cómo ves tú hoy la situación del pueblo evangélico en Guatemala? Porque hay muchas cosillas, ¿no? ¿Cómo Sí. ves un poquito? Porque, a ver, se llega con doctrina sana, pero hoy en Latinoamérica hay bastante distorsión, las iglesias de todo tipo. Estamos hablando de iglesias de todo tipo, más carismáticas, menos carismáticas, pero un poquito como en todos los lugares, lo Sí. normal, para arriba o para abajo, hoy se está descalabrando un poquito. ¿Esto lo vivís en Guatemala con Sí, intensidad? definitivamente que sí. Lamentablemente esto se está viendo en todo el mundo. Sí.
Sí. Y Lo que está en Latinoamérica con mucha intensidad, ¿no? Se presta a creer cualquier cosa. Ujú. Y sí, nosotros tenemos, es triste decirlo, pero de todos los gustos. Bueno, una pregunta que quiero que me digas. Tú te casas con Paul Sí. hace unos años y tu ministerio cambia, tú pasas a ser la mujer de Paul Lawrie, esto tiene un coste porque pasas a ser la mujer de, bueno, no tendría por qué, pero es así, ¿no? ¿Cómo vives tú pues esta nueva fase en tu vida? Preciosa. Ya lo sé que preciosa, pero lo bueno, haces con gusto, sí. lo dejas a él llevar el primer lugar y lo vives y lo acompañas siempre. Bueno, estás- sí. ¿O sigues esto- teniendo un ministerio de otra manera? Mira, sí, siempre hay ministerio. Cuando somos hijos de Dios, Siempre. con los hijos, con los nietos, con la familia, el ministerio nunca acaba. Ese es el verdadero testimonio de un creyente. Pero te puede variar, ¿no? Porque nosotros nos movemos, Paul enseña en Guatemala un trimestre y estamos en Guatemala un poquito más de 3 meses y luego vamos a los Estados Unidos y también estamos allá. Esto hace de que cualquier proyecto que tengas, yo en mi base que era Guatemala, Claro, se cambia. se cambie. Cuando estoy ahí, pues ya no es como era antes, pero ahí Feliz. Sí. Feliz. Estamos muy involucrados en la iglesia también, Lo de sé, muchas maneras. Lo sé. Ayer has tenido una reunión para mujeres, me ha encantado. Una última pregunta, Nelly. ¿Qué decir a cualquier mujer que nos esté escuchando? Tal vez una mujer pues que se sienta maltratada, se sienta desprotegida, se sienta infravalorada. Esto es algo que a todos los niveles sucede en el mundo con las mujeres. Tristemente sigue sucediendo. Unas palabras para cualquier mujer que te esté escuchando, en último lugar. Bueno, yo sé que tu programa lo oyen personas que aman al Señor, personas que no conocen al Señor. Y esta es una bonita oportunidad porque si hay mujeres que han sido maltratadas o mal apreciadas, Ujú. aún por sus esposos, Ujú. hay alguien que nunca nos rechaza y ese es el Señor. El Señor Jesucristo dio su vida por todos nosotros. No, la verdad es que no importa cómo empecemos, es cómo vamos a terminar con Él. Qué bonito, Nelly. Me ha encantado hablar contigo. ¿Vale? Gracias, Beatriz. Miguel Ángel Pinalla, responsable de Solidaria Radio Coruña, ¿qué nos pones ahora? ¿A ti te gusta música del Caribe? A mí sí, además tenemos hoy a dos latinoamericanos. ¿Qué me traes? Pues una preciosa canción, desde Para Cumplidores de Promesa, Tengo Razón. Me regocijo y tengo razón. Yo pertenezco a Cristo. Ha transformado mi corazón. Sin él yo no existo. El autor de la salvación ha escrito en mí. Yo soy de él. Y en él no hay condenación. Él me ama a mí, le seré fiel. Me regocijo y tengo razón. Yo pertenezco a Cristo. Ha transformado mi corazón. Sin él yo no existo. El autor de la salvación ha escrito en mí. Yo soy de él. Y en él no hay condenación. Él me ama a mí, le seré fiel. Jesucristo salva, Jesucristo sana. Su poder satura mi ser, su poder satura
Bueno, esta gallega tenía que haber nacido por el Caribe. yo- A mí también se me pasa por la cabeza. Beatriz claro. tenía que haber nacido al otro lado del charco. Bueno, pues nacimos donde el Señor nos pone, pero esto es lo bonito del pueblo de Dios, ¿no? Que disfrutamos con un himno clásico, con una canción caribeña que se nos van los pies y sobre todo hablando de que yo pertenezco a Cristo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Cristo viene pronto por su iglesia. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Hola, Alfredo Saguar, ¿cómo estás? Muy bien. Contento de estar en este programa, que lo estás disfrutando. Muy contento de tener aquí esta compañía tan extraordinaria. Ya lo creo que sí, de lujo. Hoy tenemos compañía de lujo. Bueno, siempre cualquier persona que viene es un lujo, pero la verdad es que hoy es especial. Alfredo Saguar, como vosotros sabéis, está con nosotros siempre trabajando, igual que Miguel Ángel. Y bueno, hombre de poesía, un rapsoda excepcional, con la poesía en las venas, saga de poetas. Alfredo me dijo, porque vamos a ver, hace unos días se ha celebrado mundialmente el Día de la Biblia. Entonces con Paul vamos a hablar de Biblia, entre otras cosas. Y yo le iba a pedir a Paul Lauri que nos hablara de la historia de Mary Jones, donde comienza todo esto. Y me dijo Alfredo, oye, que yo tengo una poesía estupenda, ¿me la dejas leer antes de la entrevista? ¿Qué poesía nos tienes y de quién es? Bueno, pues es la balada de Mary Jones. Pues la balada de Mary Jones, que nos introduce genial en el tema de la Biblia. Es escrita por Antonio Almudévar. Dice: por la senda cuesta arriba la doncella caminaba. La tarde palidecía más allá de las montañas. Mary Jones proseguía por su ilusión empujada a comprar la Santa Biblia que un señor vendía en Bala. Horas hace que camina del filo de la mañana a la tarde que agoniza más allá de las montañas, porque se halla rendida, busca una piedra y sentada en ella cuenta los días, 6 años, cuando ahorraba las pequeñas moneditas que ahora en su mano estrechaba, y recuerda la tarea tan pesada, cuando a leer aprendía en la escuela humilde y blanca, muy lejos de su casita, las letras tan deseadas. Ya pasó la gran fatiga que su sien martilleaba y su corazón, la niña, siente latir con más calma. Mary Jones ya camina de nuevo y apresurada porque la tarde declina más allá de las montañas y la noche llega a prisa. ¿Estará aún lejos Bala? Y de pronto una luz brilla a través de una ventana. Ya llegó al fin del camino y se halla Mary en Bala. Ya don Tomás, con cariño el porqué, le preguntaba de su deseo del libro, y con un temblor de lágrimas la niña cuenta al amigo, con temblorosa palabra, su historia, que él, conmovido y reverente, escuchaba. Mas ay, los libros, sus libros, los pocos que le quedaban, los tiene comprometidos, porque ha dado su palabra. Mary Jones, un gemido mirando al amigo, exhala, y como un temblor de frío le estremece cuerpo y alma, y de sus ojos, que fijos de su gran dolor hablaban, entre suspiro y suspiro empiezan a brotar lágrimas. Don Tomás Charles, mohíno, en conflicto tiene el alma, piensa y decidido dice: salga lo que salga, muchacha, tendrás tu libro. Mary Jones llora y canta. Ya pasó la larga noche y triunfa la mañana, en rosados arreboles, más allá de las montañas. Mary Jones por la senda cuesta abajo anda, mientras sobre el pecho estrecha su Biblia tan deseada. Las horas corren ligeras y acaso más la muchacha que parece una gacela y que al fin ya está en su casa. Todo va bien, a su padre le grita mientras le abraza, y al momento abre su libro, que alborozada empieza a leer gozosa, con temblorosa palabra, igual que una mariposa mueve insegura sus alas. Don Tomás Charles, en tanto, sentado en su casa en Bala, piensa y más piensa turbado en la galesa muchacha y su gran afán mostrado por la bendita palabra. ¿Acaso muchos hermanos, se dice, también con ansia desean el santo libro, pan de vida para el alma?
En Londres, a unos amigos días después le contaba de la muchacha del libro, la historia tan recordada. La sociedad de tratados la historia llega a saber, y los muy nobles hermanos que lo oyen, puede ser, se dicen, que siendo cristianos dejemos perecer a tantos seres humanos en territorio galés sin que el libro muy ansiado no lleguen a poseer. Y un Mr. Hughes, su mano tendida, se alza en pie y les dice conmovidos: si para el pueblo galés no podríamos al mundo darle la Biblia también. Hay un temblor en las manos, los ojos, el corazón de aquellos nobles cristianos y toman su decisión, confiando en el Señor para el oscuro mañana. La Biblia, el libro de Dios, su sabia y santa palabra al mundo entero darán hasta que todas las almas a Jesús conocerán y su obra para salvarlas. Y ved cómo Dios, usando a la muchacha galesa, fue su obra preparando de dar la Biblia a la tierra, la bíblica sociedad británica y extranjera, cuyo valor en bondad nadie ni soñar pudiera, nació de aquella ansiedad de la doncella galesa, por el libro, la verdad, la voz de Dios en la tierra. Antonio Almudévar. Pues qué bonita, Alfredo. No conocía yo esta poesía. Por supuesto, la historia de Mary Jones, qué bonita desde niña, que la he leído cientos de veces. Y cómo nacen las sociedades bíblicas por una niña que corrió caminos y montes para recorrer. Mira, de verdad, muchísimas gracias, Alfredo. Me ha encantado. Te ha gustado, me alegro mucho. Y me introduces fabulosamente bien en la entrevista con Paul Pablo Lauri. Me cuesta mucho quitarte el don, Paul, porque te conocí siendo tan joven y eres un hombre de mucha altura en muchas cosas, pero te lo voy a quitar, ¿vale? Vale. Yo te conocí con 20 y tantos años y yo no sé si tú lo recuerdas, pero el llamamiento para servir a la obra a todo tiempo de Timoteo Figueiredo Guzmán, mi esposo, y el mío, que fueron por separado y muy jóvenes, se cristalizó, pues tendría yo unos 30 años, y una de las cosas que nos hizo entender que era el momento fue que distintos hombres como tú nos decían: oye, ¿habéis pensado en salir a la obra? Quizá tú no lo recuerdas o nunca te lo hemos dicho, pero tú fuiste la primera persona que nos preguntó en nuestra primera casa: ¿habéis pensado en salir a la obra todo tiempo? ¿Tú no te acuerdas de esto? No recuerdo eso, ¿no? Pero nosotros sí. Así que eres muy especial, pues para nosotros. Vamos a ver cómo hilamos todo esto, porque queremos hablar de muchas cosas. El doctor Paul Lauri tiene un doctorado en teología por el prestigioso Instituto Bíblico de Dallas. Es uno de los cofundadores del SETECA, Seminario Teológico Latinoamericano. Centroamericano. Sí. Bueno, y muchas cosas. Nosotros le hemos conocido cuando existía en Vigo, en la iglesia antes de Vimargal, pues un instituto bíblico. Estaba el doctor Carballosa, quien conoces bien, y nosotros también. Sí. Pentecos había venido, estaba Francisco Lagüe, había gente de muchísima conocimiento bíblico, ¿no? Y cuando te conocimos, pues has venido muchas veces a nuestra iglesia y pues hay muy buena relación, ¿no? Entonces estamos encantados desde que estés en nuestra iglesia, de que estés en nuestro programa Entre Amigos con Beatriz Garrido, producción de Solidaria Radio. Gracias. Paul, vamos a ver, cuéntanos un poquito, en cuanto a tu testimonio, ¿tú vienes de familia creyente o conociste al Señor posteriormente? Sí, familia creyente, pero yo no era creyente. A ver, cuéntame un poquito. Bueno, tenía 2 hermanos mayores que yo. Nuestro padre era pastor de una iglesia evangélica. Pero nosotros rechazamos el Evangelio y la luz del Evangelio no entró en nuestras mentes ni en nuestros corazones. Entonces, mi hermano Federico estuvo en la Segunda Guerra Mundial y le conocía muy bien. Y era un chico que andaba en la calle, borracho, etcétera. Pero cuando regresó de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa,
empezó a leer la Biblia y resulta que se convirtió al Señor Jesús. Y entonces había una transformación tan profunda en su vida que yo noté, que yo me preguntaba qué pasó con Federico. Y cuando me di cuenta que él había recibido al Señor Jesús, y yo estaba observando de muy cerca por unos meses, a ver si era cierto o no. Y en efecto era cierto, una vida transformada. Y entonces yo empecé a leer la Biblia. Empecé en el Nuevo Testamento, en los Evangelios de Mateo. Leí por 3 meses esos primeros libros del Nuevo Testamento. Cuando llegué a Romanos capítulo 3, cuando leí allá que Cristo ofrece salvación gratuitamente. Y entonces yo sentí allí algo en mi corazón que yo necesitaba. Y le recibí una oración muy sencilla, yo a solo. Y entonces así me convertí yo. Ya, me encanta que cuentes esto, Paul, porque mucha gente, bueno, se dice muchas veces, hijos de los pastores son los mejores o los peores, no es un dicho en España. Bueno, me consta. Entonces, a veces los ojos de todo el mundo están sobre los hijos del pastor y su esposa y no hay cloncitos, la salvación es única e intransferible, ¿no? Y tú has vivido sí, esto. sí. Me alegro muchísimo. Creo recordar que he dicho que tú eres de Pensilvania. Originalmente, sí, yo nací en Naciste en Pensilvania. Pensilvania, Sí. vale. Ahora cuéntame un poquito, a partir de ahí, cómo tú vas sintiendo el llamado que el Señor te llama para servirle. Primero no quieres saber nada, luego te entregas al Señor y llega un momento que tú tienes un llamado para servir al Señor a todo tiempo. ¿Cómo fue eso? Bueno, ingresé en la universidad y leyendo mi Biblia. ¿Tú qué eres secularmente? ¿Secularmente qué carrera tienes? En la universidad, la especialidad que escogí era historia y también literatura inglesa. Vale, sigue. Bueno, entonces empecé a sentir deseo, no sé cómo explicarlo, en mi ser, que yo quería compartir estos tesoros de la Biblia que estoy leyendo, de maravillosas cosas que Dios ofrece a nosotros, que buscamos la razón de la vida y tal, y aquí está todo en la Biblia. La primera oportunidad que tenía de compartir en una iglesia era de una iglesia de africanos americanos, y eso era una experiencia muy interesante, ¿no? Pero luego poco a poco pude involucrarme enseñando en clases, grupos, la palabra de Dios, y estaba sintiendo que el Señor me estaba llamando a esto. Y era como un fuego en mi interior, ¿verdad? Jeremías. Y de ahí el Señor me dirigía, ¿verdad? Sí, no, es que me encanta, ¿no? Porque por esto me habló a mí mucho el Señor, ¿no? Un fuego ardiente metido en mis huesos que se resistirlo y no pude, ¿no? Ahora, háblame un chisquito de tu etapa en Dallas, porque es un seminario impresionante que existe hasta hoy. Háblame de gente que te haya marcado, profesores que te hayan marcado, amigos, algunos de los cuales nosotros conocemos, que te hayan marcado, dime. Sí, doctor Pentecost era uno y llegó a ser amigo, no solamente profesor. También doctor Carlos Aruri, muy amigo también luego. Y también doctor Toussaint, que enseñaba exégesis del Testamento griego, y me impactó mucho lo que estudié con él, las epístolas del Nuevo Testamento. Y personas como ellos, ¿verdad?, que me impactaron a mí, en tu vida. A mi vida, ya. En cuanto a compañeros, doctor Carballosa, que lo hablamos con él muchas veces, es amigo tuyo, sí. y bueno, mucha gente. Bueno, cuando llegas, ¿cómo surge la idea de que tenéis que ir a Guatemala? ¿Quiénes fuisteis los fundadores del CTK?
Los fundadores somos 4. Había un instituto bíblico ya desde el año 1929. Pero como el público guatemalteco estaba progresando y demandando estudios superiores en las universidades, etc., vimos la necesidad entonces de ofrecer los estudios bíblicos, teológicos, etcétera, a un nivel un poco más superior. Entonces, 4 de nosotros formamos el Seminario Teológico Centroamericano en el año 65. ¿Y quiénes erais? Era tu servidor, era doctor Antonio Núñez, era doctor Alberto Platt y doctor Stanford Orth. Vale. Una pregunta que se me quedó en el tintero, me acabo de dar cuenta y no me gusta hacerte de menos, Nelly. ¿Tú secularmente qué estudiaste? Yo estudié para rehabilitación, fisioterapia. Estupendo, genial. Es que no puedo dejarte de menos, me acabo de dar cuenta antes que pase esta pregunta. Seguimos contigo, Paul. Bueno, es un instituto que realmente tiene relevancia. O sea, yo conozco gente en España y aquí tenemos muchos institutos, el IPSTEL, el STAT, la Covendas de Bautista en Madrid, o sea, hay un montón. Pero hay gente que se va especialmente yo conozco gente de mi edad y más joven y más para arriba que ha ido al SETEC a estudiar, ¿no? O sea, que es un instituto que, bueno, podéis estar contentos del fruto que el Señor os ha dado, ¿no? Sí, cierto. Ahora, el tema que quiero hablar contigo, y el tiempo se va, Alfredo ha introducido, es la Biblia. Ya él nos ha contado la historia de Mary Jones y cómo surgen las sociedades bíblicas. ¿Qué es realmente la Biblia, Paul? Porque mucha gente tiene distorsión. Uy, una Biblia. Esta gente. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. ¿Sí? Y la Biblia contiene tesoros y una belleza increíble. Hay literatura aquí en la Biblia que es tan impactante, ¿verdad? Uno lee los Salmos del Antiguo Testamento, por ejemplo, o los Proverbios, en fin, y hay mucha historia también en la Biblia. Es un libro habla de muchas cosas. Sí, sí. Ahora, alguien la definió como la carta de amor de Dios para nosotros, ¿no? La palabra de Dios. Ahora, Paul, en la Biblia, ¿durante qué periodo de tiempo? Porque es muy largo el periodo de tiempo en el que se escribió la Biblia y muy diferentes autores, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito. Bueno, con 66 libros en la Biblia, total Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, una multitud de autores, ¿no? Pero en realidad la Biblia misma dice que hay un solo autor y es divino, es Dios. Y es el Espíritu Santo que guiaba a los escritores de la Biblia para que escribieran dentro de sus propias personalidades, etc., lo que Dios quería que ellos escribieran. Para los que escribieron el Antiguo Testamento, hay un verso aquí que Pedro, el apóstol Pedro, usa para describir cómo ellos fueron bajo la influencia del Señor y del Espíritu Santo, y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo llevados, literalmente la palabra significa llevados por el Espíritu Santo, como un barquito con velo, ¿verdad? Y el viento llevándole ahí sobre las aguas. Así hizo el Espíritu Santo con los escritores del Antiguo Testamento. Pues igual en cuanto a los autores del Nuevo Testamento, y ellos mismos reconocen, ¿verdad?, que lo que habían escrito que fue inspirado por Dios. Esto que me dices es muy importante porque has dicho una cosa, no sé si te has dado cuenta,
que el Señor respeta la personalidad de cada uno, porque tú lees a Juan, o Sí. lees a Pedro, lees a Moisés, y hay un estilo diferente. Pero todos ellos son inspirados por Dios, como acabas de decir, y hay como una especie de hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Sí, ¿no? sí. Ujú. Vale. Entonces, eso por un lado. Háblame de la inerrancia de las Escrituras. Bueno, es la idea de que los manuscritos originales no contenían ningún error. Ahora hemos tenido desde las fechas que los libros fueron escritos, empezando con Moisés, el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y de ahí, como dijiste, ¿verdad? Que eso hace como, ¿cuántos años? 3.000 años y un poco más. Luego, los libros siendo escritos así en diferentes épocas históricas según la necesidad de Israel en aquella historia en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo, ¿verdad? Y su enseñanza a los discípulos, a los apóstoles. Y ellos tomaron esa enseñanza, escribieron los libros del Nuevo Testamento. Lo que el Señor, quién es, por qué vino, por qué murió por nosotros, ascendió al cielo después de su resurrección, todo aquello tenía que ser escrito en un libro para que por las generaciones venideras fuera un libro que es distinto de todos los demás libros en el mundo, ¿no? El más perseguido, el más vendido, el más leído, el más odiado por muchos, pero también el más amado y nosotros somos el pueblo de la Biblia, ¿no? ¿Hay algo que me quieres decir? Sí, ¿Tenéis la Biblia? Beatriz, Sí, hay un dime, verso dime. aquí, perdón, que, Sí, dime. que habla de cómo es este libro, la Biblia. Dice así, dice, porque la palabra de Dios es viva, contiene vida y es fuente de vida. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro puede, verdad? ¿Puede ser eso? No. Solamente la Biblia. Yo te iba a preguntar de eso, porque Paul, después de miles de años, la Biblia sigue siendo un libro pues inerrante, inspirado, no hay contradicciones en él, pero atemporal. Es decir, yo hoy, aquí, en el 2016, tengo un problema, quiero escuchar la voz del Señor, hablo la Biblia y Dios me va a hablar, igual que habló a gente de hace siglos. Y es que es único, ¿no? Realmente. Ujú. Bueno, tenemos que comprender que Dios ya ha hablado. Y no solo ha hablado, sino que lo que ha hablado está escrito. Y está aquí en este libro famoso, increíble, que se llama la Biblia. La Biblia. Biblión, que significa, tú lo sabes mejor que yo, libros, es un libro inigualable, no hay otro como él, evidentemente. Cuánto han querido quemarlo, destruirlo, y la Biblia sigue ahí, ¿no? Sí, sigue. Dime una cosa, hay personas que dicen, es que yo no entiendo la Biblia, me cuesta mucho trabajo, a lo mejor prefiero leer un libro que me hable de un consejo para que una persona pueda leer la Biblia y entenderla con facilidad. Claro que sí, no va a entender todo. Yo no entiendo todo. Pero es un proceso. Pero leyendo la Biblia, como cualquier otro libro, para decirlo así, uno puede entender buen porcentaje del contenido de este libro que es la Biblia. En último lugar, Paul, ¿cuál es el mensaje central que desde la primera hoja del Génesis hasta la última del Apocalipsis, qué personaje Bueno, y qué mensaje?
El personaje es el Señor Jesucristo, Amén. desde Génesis capítulo 3 hasta el final de Apocalipsis. Y en esencia, el mensaje es que Dios tanto amó al mundo de humanos, de seres humanos, que envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, a este mundo y le sujetó luego a padecimiento y a muerte como un Cordero de Dios para expiar nuestros pecados, su sangre derramada, su muerte por nosotros. Y entonces ahí es donde Él pagó el precio de nuestro pecado. Y ahora con su resurrección y su ascensión, y nos damos cuenta que este es el Hijo de Dios, deidad, y a la vez es 100% humano, hombre. Él expió nuestro pecado, y que no hay, como Él dijo en Juan capítulo 14, no hay otro camino al Padre excepto por Él, porque Él es el camino al Padre, al cielo, porque Él es vida. Y entonces ahí está la fuente de vida eterna en esta persona, Jesús. Pues muchísimas gracias, pues ha sido un placer hablar contigo. Miguel, ¿nos da tiempo a poner una canción antes de que Alfredo nos termine con una poesía? Sí, por supuesto. Hemos hablado del libro de los libros, la palabra de Dios, la Biblia. Pues y Juan Carlos Fernández canta Tu palabra. Tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¡Aleluya! Vamos, con júbilo, con gozo, vamos a cantar hoy sus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Es nuestra fuerza y nuestra vida. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley, siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú, mi delicia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Pinalla, por esta canción tan al hilo de lo que estamos hablando. Y ya estamos terminando, pero Alfredo, siento que te corté un poquito, pero ya pues muchas. Quiero que me leas alguna poesía bonita que te guste a ti, que vaya al tema que nos tienes. Pues tenía muchas, Ya pero lo sé, ya lo el sé. tiempo se nos ha echado encima. Pero quiero dejar una nota de gran calidad. Y voy a recitar una poesía de uno de los mejores poetas que ha dado la lengua castellana, ¿no? Casi todos los poetas, hay muchos poetas que sienten en su corazón el sentir, el conocer a Dios. Y esto lo demuestran en muchos versos que
que yo tengo aquí escogidos, pero tengo este que no es ni más ni menos que de Lope de Vega. Lope de Vega. Lope Hoy de tenemos calidad a todos los niveles en el programa, que no se Lope diga. de Vega. Pues dímelo, por favor. Se titula el huésped divino. El huésped divino. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí, qué loco desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío quemó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Lope de Vega. Bueno, creo que no podíamos terminar mejor. Yo solo puedo dar gracias a cada uno de vosotros. Miguel Ángel Pinaya, responsable de Solidaria Radio Coruña. Gracias, por supuesto, a Solidaria Radio. Alfredo Saguar, Paul, Inel y Lauri. Ha sido un placer infinito teneros en el programa. Gracias a nuestro Señor y gracias por haber estado ahí. Recordaros que esto ha sido Entre Amigos con Beatriz Garrido, una producción de Solidaria Radio Coruña, desde este rinconcito precioso metido en el Atlántico. Miguel, recuérdanos el dial y la frecuencia y todo esto. 97.3. Vale, FM. Y estamos poniendo estos programas en iVoox y en YouTube. Esperamos que nos podáis oír pues desde cualquier lado del planeta. Nuestro mensaje, como se ha reiterado aquí, Jesús te ama. Y su mensaje está en la Biblia. Acepta al Señor porque nunca te arrepentirás, es lo más maravilloso que te puede pasar. Te ofrecemos palabra de Dios, una consulta, los que estamos aquí en Coruña, pues direcciones de cualquier iglesia, nuestro teléfono de contacto 981 20 51 10. Así que hasta la próxima semana, la voluntad del Señor, un fuerte abrazo en él, Beatriz Garrido. Dios.